Los tres bautismos, tema 35. El Eterno requiere tres bautismos del que ha hecho pacto con él. Libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11 dice, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fin de cita. 1. Bautismo de agua, este es por el hombre. En el antiguo pacto consistía en la circuncisión en la carne. El Eterno no hace las cosas en oculto, y quiso que el hombre que ha hecho pacto con él, manifieste de alguna manera que lo ha hecho. Él había hecho pacto con Abraham, libro de Génesis, capítulo 15, versículo 18 dice, En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia haré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, fin de cita, y luego le pidió que lo sellara. Libro de Génesis, capítulo 17, versículos del 1 al 11 dice, Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Fin de cita. Pablo dice que este acto es el sello que el hombre le pone al contrato. Libro de los Romanos, capítulo 4, versículos del 9 al 11 dice, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, como, pues, le fue contada, estando en la circuncisión, o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Fin de cita. También estaba profetizado que este acto u operación pasaría a realizarse en el corazón. Libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 1 al 6 dice, Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Fin de cita. Esto se empezó a cumplir desde el nuevo pacto en adelante, así lo afirma Pablo, libro de los Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29 dice, Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fin de cita. Vale decir que el primer bautismo es realizado por el pastor o rabino. Al creyente se le pide una manifestación física de que ha hecho su contrato con Dios, y esa obra consiste en el bautismo por inmersión. 2. Bautismo de Espíritu. Este es por Jesús, y consiste en el envío de su Espíritu Santo sobre la persona, como sello de parte de Dios. Este acto se realiza luego que la persona sube el agua ya limpia, y donde el pastor le pone las manos sobre la cabeza del que selló su contrato, pidiéndole a Dios que también lo selle. Esta naturaleza divina o Espíritu Santo de lo cual hace mención Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en él. Mundo a causa de la concupiscencia. Fin de cita.
desciende luego que el siervo de Dios le pone las manos y pide a Dios que él selle también el contrato que hizo con el creyente enviándole su Santo Espíritu. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 12 al 17 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Y capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fin de cita. Pablo afirma que este proceso se convierte en el sello del contrato. Libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fin de cita. Por supuesto que siendo el de Espíritu, y el segundo bautismo, como dijo Juan el Bautista, es el que realiza Jesús, y es el sello que Dios le pone al contrato. Se confirma entonces que el contrato entre Dios y el hombre, tiene dos sellos, uno por el hombre otro por Dios. 3. Bautismo de fuego. Algunos lectores de la Biblia han comprendido que el bautismo de fuego se produce cuando el creyente recibe el Espíritu Santo. Ellos aluden que sienten algo así como un fuego dentro de sí, y que es el Espíritu que les está quemando todos los males que pudiera haber en su ser. Desde ahí aseguran haber sido bautizados por el Espíritu Santo, aun antes de haber realizado el de agua. De ser así, Juan el Bautista estaría equivocado, por cuanto dice que el de agua es el primero. Otros aseguran que el bautismo de fuego es ir al infierno, por cuanto es Dios el que finalmente lanzará a los transgresores a ese lugar. Sin embargo, la Biblia demuestra que el bautismo de fuego al que se hace referencia, son las distintas pruebas por las que el Señor nos pasará mientras estemos en el cuerpo físico. El Señor Jesús ya había sido bautizado por los dos primeros cuando dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y, como me angustio hasta que se cumpla, libro de Lucas, capítulo 12, versículo 50. Si el de fuego, que era el que le faltaba, fuera ir al infierno, el Señor habría estado pronosticando eso, pero no creo esté en la mente de un fiel creerlo. El Señor estaba angustiado porque sabía que tenía que dar su vida por la humanidad, y ese trago amargo era justamente la prueba de fuego para él. Las Escrituras demuestran que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 21 y 22 dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fin de cita. Y si bien habrá diferencias según el grado de obediencia, no solo el Señor, sino todos los fieles vamos a pasar por este tercer bautismo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fin de cita. Pedro nos advierte que esto no nos debe tomar por sorpresa, y menos pensar en que Dios nos ha abandonado como si algo extraño nos estuviera aconteciendo, sino que más bien nos gocemos por ser partícipes de los padecimientos de Jesús. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 16 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Fin de cita. El mismo apóstol nos dice que nuestra fe va a ser probada como el oro en el fuego. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzarla. Salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo,
Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fin de cita. Presten atención a las palabras, si es necesario. Esto quiere decir que, si nos hemos entregado de alma, con todo nuestro corazón y mente a Dios, no serán necesarias duras pruebas para ver si es cierto que tenemos fe. Luego Pablo nos hace una analogía comparando los materiales con que edificamos nuestra casa espiritual, y nos dice que el fundamento de este edificio es Cristo, y que un perito arquitecto pone en esa roca su fundamento. Luego otro querrá sobreedificar su propia casa allí sobre ese fundamento. Pablo, refiriéndose al libre albedrío que nos da Dios para sobreedificar esta planta alta, dejándonos optar con qué materiales construiremos, si de primera, segunda, tercera o cuarta. Claro que llegando el momento saltará a la vista con qué material se construyó, porque el fuego lo declarará. Aquí Pablo se refiere a lo que se sobreedifica, es decir, a la planta alta. Si permanece la obra del que sobreedificó, el fiel que fue instruido por el pastor, el instructor o pastor, recibirá recompensa. Pero si la obra, ese fiel, se quemare, el pastor sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque, así como por fuego, si él pasa la prueba. Esto es, si el instructor o pastor ha pasado este bautismo de fuego, salvará su propia alma. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 15 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fin de cita. También aquí se nos está dando a entender que el buen material como es el oro, plata y piedras preciosas, está representando el buen comportamiento religioso, acorde con los mandamientos y estatutos de vida. Y el material de inferior calidad, al evangelio barato, el de las continuas caídas y arrepentimientos. Quien ha edificado con el barato, ni bien llegue la persecución o prueba en otro sentido, caerá semejante a la hoja seca cuando llega la llama. Por medio de la ley de Dios, esos 10 mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí, es que se nos hace la prueba del tercer bautismo, por eso se la llama ley de fuego. Libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2 dice, dijo, Jehová vino de Sinaí, y de ser les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Fin de cita. Jesús también pasó por estos 3 bautismos. El primero lo recibió de Juan, libro de Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 15 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Fin de cita. El segundo fue por el Padre, libro de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fin de cita, y aunque se angustiaba mucho pensando en el tercero no lo pudo eludir, sino que tomó ese amargo trago. El Señor se refería a ese tercer bautismo por el cual tenía que pasar, cuando dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y, como me angustio hasta que se cumpla, libro de Lucas, capítulo 12, versículo 50. El Señor sabía que tenía que dar su vida por la humanidad, que estaba cautiva en el imperio de la muerte establecido por Satanás. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fin de cita. Por lo cual se angustiaba pensando en el momento que llegaría. La hora llegó, y él pasó también por el bautismo de fuego. Poco antes que el Señor venga en su segunda venida, vendrán acontecimientos muy grandes. El Señor castigará a la humanidad incrédula con grandes flagelos destructivos, por traspasar el pacto y quebrantar las leyes. La tierra temblará vacilando como un ebrio y se disminuirán los hombres. Libro de Isaías, capítulo 24, versículos del 1 al 6 dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada, y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores,
porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Fin de cita. El Señor hará otra limpieza, por así decirlo, y de las 3 partes con que el planeta es habitado, más o menos 9 millones de personas aproximadamente, las 2/3 partes serán cortadas y se perderán, pero la tercera quedará. Con esa tercera parte el Señor empezará a reconstruir el mundo al comienzo del milenio, pero no antes de pasarla por el fuego, y fundirlos como se funde la plata. Libro de Zacarías, capítulo 13, versículos 8 y 9 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Fin de cita. Entonces el bautismo de fuego es referente a las distintas pruebas por las que el Señor nos pasará, después que sellemos el pacto en adelante. Estimados lectores, recuerden que para que se nos dé el sí final, tenemos que ser vencedores y no vencidos. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Fin de cita. Y para eso se debe estar no solo dispuestos a sufrir por Cristo y el Evangelio, sino también a dar la vida por ello. Libro de Marcos, capítulo 8, versículos del 35 al 38 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fin de cita.